Bueno, pues en este video vamos a ver el temario del examen de ubicación de matemáticas para el TEC de Monterrey. Específicamente estamos hablando de carrera. Y el temario se divide principalmente en aritmética, álgebra, trigonometría, geometría analítica y comportamiento de funciones. Para aritmética, pues vemos lo más sencillo, que son las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, especialmente en fracciones. Para álgebra ya tenemos un temario muy extenso. Vemos lo que son las leyes de exponentes, productos notables como por ejemplo diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, saber esos casos, métodos de factorización, cómo sacar un factor común, el método de columnas, dos números que multiplicados te den el término del final y sumados te den el término del medio, y también la fórmula cuadrática. Esto es más que nada pues para expresiones de grado 2 o cuadráticas, como ya les mencioné. Luego sigue radicales. Radicales nos referimos a raíz cuadrada o raíz cúbica. Operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Saber cómo simplificarlas y racionalizar. Racionalizar es cuando tenemos, por ejemplo, una raíz cuadrada debajo del denominador y queremos tacharla. Tenemos que multiplicar por su conjugado. Después tenemos lo que son las expresiones racionales. Nuevamente operaciones de suma, resta, multiplicación y división y simplificación. Ese tema más que nada es como si fueran fracciones, nada más que ahora pues con variables. Después tenemos ecuaciones lineales y racionales, pues resolver para la incógnita que es la x. Eso ya lo tienen que saber desde secundaria. Si no, pues denle una repasada. Sistemas de ecuaciones, métodos de sustitución, eliminación, igualación. Les pueden venir de 2 variables, de 3 variables o inclusive de hasta 4 variables. Números complejos, operaciones e identificar la parte real y la parte imaginaria. Teorema fundamental del álgebra, residuo y factor, muy importante. Esto es cuando tenemos expresiones o ecuaciones de grado mayor a 2, por ejemplo 3, 4, 5. ¿Qué nos dice la potencia más grande o el exponente más grande? Nos indica el número de raíces, si hay multiplicidad, cómo podemos identificar, por ejemplo, a partir de una gráfica, nos dan la ecuación y te dicen cuáles son las raíces. O según el teorema fundamental de álgebra, cuánta multiplicidad tiene que haber en esta operación. Y lo mismo con el residuo y el factor, están prácticamente pues ligados para que le den una checada. Ecuaciones cuadráticas, resolver, como ustedes ya saben, fórmula cuadrática y los métodos de factorización que ya mencioné anteriormente. Ecuaciones polinomiales, vemos el método de división sintética, que es una extensión de la regla de Cramer o el Holmer, no me acuerdo cómo se llama, pero principalmente es hacer un procedimiento con tabulación y de ahí vas desglosando el polinomio en su forma factorizada más y más y más. Y principalmente, fíjense bien aquí lo que marqué con naranja. Lo que está marcado con naranja es porque son temas que no son muy comunes en un plan de estudios de prepa o de secundaria, para que tengan mucho cuidado con ellos. Son sencillos, pero como todo el álgebra son detallitos, entonces pues tienen que tener mucho cuidado con el temario. Pasando a lo que falta, sigue también desigualdades. Saber cómo resolver una desigualdad lineal o cuadrática. Cuando teníamos, por ejemplo, x es mayor o igual a 3 o x menos 5 mayor o igual a 10, ¿cómo lo despejas? Notación de intervalos, simbología, principalmente cuando es dominio y rango. ¿Qué significan los corchetes, los brackets? ¿Para qué se usa el más infinito, el negativo infinito? Valor absoluto, nuevamente, pueden ser ecuaciones, desigualdades. Y las propiedades, pues no estaría mal que las repasaran. Luego, pasando a la sección de trigonometría, tenemos conversión de ángulos de grados a radianes y viceversa. Postulados de ángulos alternos, internos, complementarios, suplementarios y opuesto. Esto es más que nada en figuras como triángulos y cuadriláteros. Cuadriláteros, ¿cuáles? Pues un cuadrado, un rectángulo, un trapecio, un rombo y etcétera. Pero más que nada lo que a mí me ha tocado observar es que son más triángulos. Les dan por ejemplo una medida de un ángulo y te dicen calcúlame el que falta. Y ustedes tienen que saber pues esos postulados. Valor de funciones trigonométricas. Saber los ángulos principales mentalmente. Hay un truco para saberlo con los dedos.
Por ejemplo, si les dicen cuál es el valor del seno de 30 grados, el coseno de 45, y principalmente pues los que son mayores a 90 grados, por ejemplo el de 180, el de 360, el de 270 grados, y los menores a 90, que es el de 30, 45, 60 y 0 grados. Saber sus valores. SOHCAHTOA, que es seno, coseno y tangente, saber las identidades y cómo se aplican en un triángulo rectángulo. Simplificar expresiones trigonométricas, les pueden dar fórmulas de que, no sé, seno de x más coseno de x igual a qué. O les pueden poner una expresión así trigonométrica muy larga y piden que se la simplifiquen. Para ello tienen que conocer pues las expresiones trigonométricas principales. Por ejemplo, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Que tangente es seno entre coseno. Este tipo de problemas generalmente es de transformar lo que es la tangente en seno y coseno, o sea que estén en términos de esos dos, y ya a partir de ahí podemos pues simplificar y que se nos facilite más. Luego también tenemos solución de triángulos rectángulos, puede ser pues con Pitágoras, triángulos especiales de 30, 45, 45, 90, 30, 60, 90, y para ello también son más fórmulas que ustedes ya deben de saber desde secundaria. Si no, pues chéquenlas, están muy sencillas la verdad. Pasando a la sección de trigonometría, ahora sigue lo de geometría analítica. Viene lo que es función lineal, construir una ecuación, construir la gráfica y sobre todo reconocer los elementos. ¿Qué elementos? Pues las intersecciones con los ejes X, Y, saber la pendiente, qué nos dice sobre pues si está aumentando o disminuyendo la función. Y principalmente, como su nombre lo indica, es analítica. Todo es de visualización. Ese es el consejo que yo les puedo dar. A partir de esta sección, pues yo les recomiendo que, por ejemplo, planteen la ecuación de una función lineal y vean la gráfica y describan todo lo que puedan saber. Secciones cónicas también forma parte de la geometría analítica. Lo que es el círculo, la elipse, parábola e hipérbola. Les pueden preguntar construir la ecuación o identificar las gráficas. Nuevamente me voy más con lo que es identificar las gráficas. Les pueden poner, por ejemplo, dada la siguiente gráfica, ¿cuál es la ecuación que corresponde? Y ustedes tienen que saber, ok, ¿es de un círculo, una elipse, parábola o cuál es la que corresponde? Después tenemos, por último, lo que es funciones y sus gráficas. Viene el tema de función o no, saber gráficamente cuándo es una relación y cuándo no lo es. Eso es con el test de la línea vertical, ver que la gráfica no toque dos veces una coordenada de x. Si toca dos veces no es función y si toca una vez pues sí es función. Función inversa viene cómo calcularla, principalmente en función lineal porque es un proceso un poquillo revuelto. Entonces no se preocupen mucho por eso, nada más chequenlo para ese caso en particular. Y por último, comportamiento de funciones. Viene lo que es la lineal, la cuadrática, la cúbica, exponencial y logarítmica. Comportamiento, pues aquí yo les recomiendo que chequen un poquito de lo que es derivadas para saber, por ejemplo, en dónde está aumentando la función, en qué intervalos está decreciendo, lo que son los máximos, los mínimos, el vértice, dónde concava hacia arriba o concava hacia abajo. Puede serles muy útil, la verdad. Y conocer la fórmula o la forma, sobre todo, de cada una. Por ejemplo, la lineal ya sabemos que es una recta diagonal. La cuadrática sabemos que es una parábola en forma de U. Ya puede ser hacia arriba o hacia abajo. Cúbica pues parece como una S acostada. Exponencial pues es una especie de función creciente hacia arriba. Y logarítmica pues es la inversa de la exponencial. Entonces es como si la estuviéramos volteando o reflejando sobre el eje X. Sin tocar obviamente pues los valores negativos porque no hay logaritmos negativos. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Espero que hayan entendido más o menos lo que es el temario, que les haya dado una ayuda, un apoyo. Y si siguen teniendo dudas, para mayor información entren a la siguiente página, que es admisión.itesen.mx. Ahí van a encontrar todo lo relacionado con su proceso. Ahí pueden llenar su solicitud, encontrar las guías para el examen de admisión, los de ubicación o ponerse en contacto con el Campus Monterrey. Y sin nada más que decir, les deseo mucho éxito. Todo es posible si se lo proponen, porque principalmente
Los exámenes de ubicación son más complicados que el proceso de admisión o que el examen de admisión en sí. Mucha gente me ha dicho de que no, el de admisión estaba demasiado fácil y las ubicaciones donde en realidad me tengo que partir para estar estudiando. Entonces yo les recomiendo muchísimo que se pongan las pilas en estos exámenes de ubicación, porque si no los pasan se tienen que ir a algo que se conoce como remediales y eso cuenta como una materia para su semestre. Entonces es como que si te estuvieras atrasando en tu plan de estudios. También tiene una parte positiva, que pues te estás construyendo en lo que no aprendiste en prepa. Pero pues sí es una lata la verdad estar viendo conceptos que se supone que ya tenías que haber dominado. Y bueno, pues eso vendría siendo todo. Espero que les haya gustado el video, denle like y sigan viendo pues Juan Pimat.